noches a todos y todas y bienvenidos al primer conversatorio, el primer evento de nuestro magno evento Mayo Cultural. Hoy tendremos el conversatorio Perspectivas Históricas del 1 de Mayo, de las primeras organizaciones obreras del siglo XIX a la creación del Frente Unitario de Trabajadores FUT. Hoy tenemos a dos conferencistas, Miguel Cantos, investigador histórico, y Freddy Avilés, investigador histórico. Damos paso en este momento a Freddy Avilés. Al movimiento obrero ecuatoriano. De la labor de investigación de autores como Juan Elías Naula, de Belisario Quevedo, de Osvaldo Albornoz, de Patricio Icaza, de Alexeis Páez, de Alejo Capello, de Elías Muñoz Vicuña, del propio Pedro Sá, Manuel Agustín Aguirre, Ricardo Paredes. Ellos han, con sus publicaciones, con sus libros, pudieron entregarnos una historia bastante completa sobre el desarrollo de los sindicatos y del movimiento de los trabajadores en el Ecuador. Por ellos es que nosotros sabemos que la lucha y muchas de las grandes conquistas sociales en el campo de lo laboral y también en el campo de lo político se lo debemos a la lucha de los obreros ecuatorianos. No, nada ha sido producto de la dádiva de los gobernantes ni de los legisladores. Detrás de cada una de las leyes y de los derechos que se han dado en este país está la lucha de los trabajadores, la lucha popular, la lucha que ha trascendido no solamente del sindicato, sino que trascendió a la calle para reclamar los derechos que actualmente hemos podido o estamos disfrutando y que mucha gente lo desconoce. Ahora, para entrar ya en materia, debemos destacar que los trabajadores ecuatorianos tienen una génesis. Efectivamente, podemos citar que quizás el origen más antiguo sobre el trabajador ecuatoriano lo podemos encontrar en la época de la colonia. Los que trabajaban en las mitas, los que trabajaban en los obrajes, son los primeros, en cierta forma son las primeras manifestaciones del trabajo dentro de lo que actualmente es el Ecuador. Cuando llega la etapa de la independencia y posteriormente la república, ya en 1830, ya los trabajadores, el movimiento, no un movimiento en sí, sino las personas que trabajaban en las distintas actividades, es más que todo artesanales, en lo que actualmente es el territorio ecuatoriano, buscaban siempre la necesidad de organizarse, buscaban la forma de cómo ayudarse, debido a que el Estado
no atendía para nada ningún tipo de requerimiento por parte de la gente que se dedicaba a trabajar o que estaba en calidad de asalariado o de trabajo de dependencia. Y es así que se comienza a organizar las primeras sociedades, especialmente sociedades mutuales, que se creaban por parte de los propios obreros para de esa manera ayudarse mutuamente en casos como, por ejemplo, los accidentes de trabajo, las enfermedades que a veces tenían los trabajadores, o por último, para, en cierta forma, ayudar económicamente al trabajador cuando era despedido. Es de mencionar que los trabajadores en el Ecuador nunca fueron activos, nunca fueron objetos pasivos. Siempre estuvieron permanentemente defendiendo sus derechos, y creo que una de las primeras manifestaciones de protesta y de reclamo por parte de los trabajadores se da ya en la época colonial, específicamente en el siglo XVII o XVIII, en la ciudad de Guayaquil específicamente, que es un reclamo o una paralización de actividades que se realiza por parte de los carpinteros del sector del astillero, que reclaman por una medida injusta que toma el cabildo de la ciudad de esa época, en la época colonial, y haciendo un nombramiento que ellos consideraban injustificado, un nombramiento de una persona de la cual los trabajadores, los carpinteros, consideraban de que no era un nombramiento de una persona que sabía el oficio. Por lo tanto, hicieron una paralización y lograron obtener satisfacción a la demanda. Desde ahí vemos cómo, en cierta forma, los trabajadores, bajo ninguna presión, se comenzaron ya a organizar. Ya en el siglo XIX hay que tomar en cuenta que la ciudad que más trabajadores en cierta forma tenía era la ciudad de Guayaquil. Guayaquil, ya para entrado a mediados del siglo XIX, tenía una pequeña o incipiente industria. Y esa misma industria, que era, por ejemplo, estaba centrada en sus astilleros, estaba centrada en otras actividades, como por ejemplo las curtiembres, las fábricas de escobas, posteriormente, ya con el desarrollo más acelerado del capitalismo, la ciudad de Guayaquil se convierte ya en el centro industrial, aparte de puerto, centro industrial de desarrollo aquí en el Ecuador. Entonces ahí también aparecen las primeras fábricas de dulces, de galletas, por ejemplo, la famosa fábrica La Universal, fábricas de cervezas, fábricas de hielo. Se comienza también en la región del litoral, todo lo que es la región costa, comienza a florecer el negocio de las industrias azucareras. Por ejemplo, en Milagro estaban los ingenios. Entonces se comienza a formar ya avanzado el siglo XIX, se comienzan a formar centros de trabajadores en la ciudad de Guayaquil. Lo mismo ocurre en Quito, pero con menor grado. Pero allá se destacaban, por ejemplo, también grupos gremiales de artesanos y de gente que se dedicaba a trabajar en los telares, en la región sierra, especialmente en la ciudad de Quito. Ya Guayaquil, por ejemplo, como estaba explicando anteriormente, tenía una incipiente industria que se reflejaba ya en la utilización de mano de obra y en el trabajo asalariado. Ante esta situación, ante el avance del capitalismo, del desarrollo del capitalismo en el país, y con la aparición ya de estas industrias o pequeñas industrias, los trabajadores en cierta forma no están organizados y solamente logran hacer la creación de pequeños gremios o pequeñas sociedades de ayuda mutua para los problemas que anteriormente había mencionado: accidentes de trabajo, enfermedades o despidos intempestivos.
en donde se le daba una pequeña ayuda económica al trabajador hasta que pudiera verdaderamente encontrar un nuevo empleo. Pero había un completo abandono por parte del Estado para la cuestión laboral en el país. Además de que, por ejemplo, había cierto tipo de medidas restrictivas para crear los gremios, porque estos, una vez que se creaban, tenían que ir a registrarse a las intendencias de policía. Y desde ese momento, cuando quedaban registradas, eran permanentemente vigiladas por las autoridades de control de la ciudad o del país. Y eso verdaderamente causaba mucha molestia para los trabajadores porque no podían reunirse de manera abierta. Ante todas estas situaciones, evidentemente estas asociaciones gremiales y de ayuda mutua, por supuesto que no iban a tener mucha duración, porque ya llega un momento en que el propio desarrollo del capitalismo hace que también el trabajador comience a buscar nuevas formas de organización. Y ahí es que se embarcan a un nuevo proceso organizativo y comienzan a generarse ya las primeras organizaciones eminentemente sindicales. Por supuesto que debemos tomar en cuenta que la ciudad de Guayaquil, por ser un puerto, era una ventana abierta a las distintas corrientes de pensamiento que se estaban generando ya en Europa. Aquí comenzaron a llegar las ideas de otras partes del mundo, especialmente ideas como el socialismo, el anarquismo, cosas que voy a comentar más adelante un poquito más desarrollada. Pero, por ejemplo, hay una cosa que verdaderamente, un hecho que me parece verdaderamente interesante y que marca también esa formación ideológica que comienza a expandirse a nivel de la sociedad ecuatoriana y a nivel de las propias organizaciones de trabajadores. Por ejemplo, en el año de 1871, Juan Montalvo, que viene de hacer un periplo por Europa, especialmente había estado radicado en Francia, viene con las ideas sobre la formación de la Internacional de Trabajadores en Europa, lo que se conoce como la Primera Internacional. La misma organización que tuvo en su seno a pensadores como Carlos Marx, Federico Engels y Mijail Bakunin. Montalvo llega a Quito y comienza la organización de un movimiento llamado el Radical, que se inspiraba profundamente en las ideas de la Primera Internacional. Por supuesto, ese tipo de organización, que no tuvo mucha duración, que fue creada por Montalvo, fue perseguida terriblemente por las autoridades del país y sobre todo por la Iglesia Católica, porque consideraban que toda idea que llamara a la preservación de organizaciones de trabajadores y sobre todo a la conquista de derechos para los trabajadores y para las clases populares era evidentemente algo que tenía que ser combatido. Para la jerarquía eclesiástica eso era una forma de subvertir el orden por parte de ideas extrañas y que no tenían cabida dentro del país. Por ese motivo, esta organización creada por Montalvo desapareció al poco tiempo, pero sí deja de una u otra manera una simiente para los procesos posteriores de organización de los trabajadores. Como dije anteriormente, Guayaquil es la ciudad donde se comienzan a desarrollar las primeras sociedades mutuales y los primeros gremios. Se destaca posteriormente el desarrollo de organizaciones como, por ejemplo, la Sociedad de Hijos del Trabajo, la Sociedad de Carpinteros, la Sociedad de Tipógrafos, la Sociedad de Panaderos, la Unión de Panaderos, la Sociedad de Sastres. Todos estos gremios comienzan poco a poco a confluir y a comenzar a tomar en cierta forma lo que se denomina la conciencia de clase. Se comienzan a darse cuenta de la condición en muchas ocasiones deplorables en que estaban dentro de sus trabajos, los bajos salarios,
las condiciones de pobreza en que se debatían dentro del país. Entonces, todas esas circunstancias hicieron que de esas viejas organizaciones gremiales de ayuda mutua, como por ejemplo la Sociedad Filantrópica, y otro tipo de organizaciones de beneficencia para los trabajadores, se comenzaron a dar cuenta que ese tipo de organizaciones no servía verdaderamente para poder conquistar o mejorar sus condiciones de vida. Y ahí es que comienza a aprender, por supuesto, la mecha de una organización mucho más sólida y regida exclusivamente por los trabajadores. Y no estar pidiendo dádivas ni caridad por parte de los trabajadores a sus patronos. Es que también hay que tomar en cuenta una situación que verdaderamente no aparece ni en los libros, ni muchas veces nos explican en las universidades. ¿Cómo eran las condiciones de los trabajadores asalariados en el país? Yo mencionaba anteriormente que, por ejemplo, el Estado no tenía para nada ningún tipo de legislación social que beneficiara a los trabajadores. Es decir, no había ayuda por parte del Estado. Agremiarse tenías que registrar, se tenía que registrar en la intendencia de policía, es decir, que ibas a ser vigilado por las autoridades. Entonces, esto es lo que da pábulo a que los trabajadores comiencen a entender de que no podían, bajo ningún concepto, seguir manteniendo organizaciones de caridad, organizaciones mutuales que verdaderamente no los estaban ayudando para una verdadera organización, una verdadera conquista de derechos. ¿Y cómo eran las condiciones de trabajo? Por ejemplo, el trabajador ecuatoriano en el siglo XIX y ya entrado el siglo XX carecía de casi todo tipo de beneficios. Trabajaba los 7 días a la semana. Trabajaba turnos de 16 a 18 horas. No tenía derecho a vacaciones. No tenía derecho a ser liquidado en caso de un despido. Es decir, estaban en total abandono. Ante esa circunstancia, evidentemente, era necesario otro tipo de organización. Y una organización que verdaderamente reclamara por los derechos o conquistar esos derechos que verdaderamente ya en otros países se estaban adquiriendo o estaban ya adquiridos. Creo que lo que más impulso le da a este tipo de organización fue la Revolución Liberal. El 5 de junio de 1895 es una fecha importantísima no solamente para la transformación del país, que entra en una espiral de cambios muy complejos dentro de la sociedad ecuatoriana, sino que también es una fecha importante porque es la Revolución Liberal, bajo la férula del general Eloy Alfaro, que comienza también un apoyo a el movimiento de los trabajadores ecuatorianos. El liberalismo es la primera herramienta ideológica que tienen los trabajadores para organizarse. He de mencionar que, por ejemplo, en el caso de la sociedad de vivanderos, aquí en Guayaquil, se crea posterior, en el año de 1895, se crea posterior al pronunciamiento de junio. Y lo interesante es cómo estos sectores de trabajadores, específicamente la sociedad de vivanderos, apoyan el proceso revolucionario liberal. Tanto es así que de esta misma sociedad sale un destacamento denominado Eloy Alfaro que va a ayudar al general Alfaro en su campaña hacia la sierra. Es decir, los trabajadores comienzan a organizarse y es el liberalismo el que da el primer empujón para este tipo de organizaciones. Y creo que aquí hay que mencionar la presencia de un revolucionario cubano que vino a radicarse acá al país después de ser encarcelado y perseguido y exiliado de Cuba por haber prestado apoyo a las fuerzas de independencia dirigidas por José Martí. Estoy hablando del sastre cubano Miguel Albuquerque,
Alburquerque llega a la ciudad de Guayaquil, llega a Guayaquil y es el que comienza a organizar los primeros sindicatos en la ciudad. Gracias a Alburquerque se crean algunas organizaciones y en este caso hay que mencionar específicamente la que él ayuda a crear en el año de 1905, que es la Confederación Obrera del Guayas. La Confederación Obrera del Guayas es la primera organización sindical que aglutina a la mayoría de los gremios que están reconocidos aquí en la ciudad. La Confederación Obrera del Guayas, de tendencia liberal, pero también con algunos elementos anarquistas, es la que tiene en su interior, en su seno, a organizaciones combativas como la Sociedad de Panaderos, la Sociedad de Tipógrafos, la Sociedad de Sastres, la Sociedad de Vivanderos. Todos ellos conforman la Confederación Obrera del Guayas. Y también, por supuesto, está otra organización muy combativa y que formaría posteriormente un sindicato también fuerte aquí en Guayaquil, que es la Sociedad de Cacagüeros Tomás Briones. Los cacagüeros eran aquellos trabajadores que se encargaban de ensacar y cargar el cacao cuando iba a ser exportado desde el puerto de Guayaquil. Uno de sus dirigentes más destacados es el señor Tomás Briones, que muere durante una manifestación en 1908. Como yo estaba mencionando anteriormente, la falta de derechos es lo que impulsa a estas organizaciones, a los nuevos sindicatos, a comenzar a hacer jornadas de lucha. Y esas jornadas de lucha tienen mucho que ver con la intención de exigirle al gobierno la creación de muchas de las conquistas que hoy gozamos. Es las huelgas muy fuertes, encabezadas por los tipógrafos, encabezadas por los propios cacagüeros, huelgas hechas y realizadas por los carpinteros, son las que permiten al trabajador, a los trabajadores, conseguir alguna de estas conquistas. Por ejemplo, vamos a mencionar cómo se logra concretar que el 1 de mayo sea día festivo, día feriado para el trabajador y sea día de descanso obligatorio, y cómo se lo celebra actualmente. Fue algo espontáneo. En 1913, todas las organizaciones sindicales del país, especialmente aquí en Guayaquil, organizan una concentración masiva para pedirle al gobierno de ese entonces, del general Leonidas Plaza Gutiérrez, que permita la celebración del 1 de mayo aquí en el Ecuador. Unas organizaciones sindicales de Guayaquil que se lanzan a la calle, abandonan sus puestos de trabajo y exigen al gobierno en una marcha multitudinaria que se convierta el 1 de mayo en fiesta del trabajo aquí en el Ecuador y que sea también descanso obligatorio. Por intermedio de también las exigencias del señor Carlos Rolando, que había formado un grupo de apoyo a la celebración del 1 de mayo, este también interpuso sus buenos oficios ante el gobierno liberal de Plaza y logra, con la movilización que no solamente se da en Guayaquil, sino que esta misma movilización se da a nivel nacional. Ciudades como Cuenca, Quito, Machala, organizan también sus propias marchas y todos los trabajadores salen a la calle a pedir, a exigir que se cumpla la celebración del 1 de mayo como un día festivo y como un día de descanso obligatorio, lo cual queda efectivamente conseguido. Y el gobierno, desde 1913, declara ese día como día festivo, día feriado. Pero ahí no solamente quedan las cosas. Las huelgas de muchos de estos sindicatos se comienzan a dar
también para pedir la implementación de la jornada de 8 horas laborables y de un día de descanso obligatorio. Debemos recordar, como lo mencioné anteriormente, que dentro de las jornadas laborales que se daban aquí en el país no existían días libres, no existían vacaciones. Se trabajaba 16, 18 horas. Entonces los trabajadores, los sindicatos, especialmente aquí en Guayaquil y después en Quito, se comienzan a organizar y comienzan a realizar huelgas y marchas exigiendo mejoras salariales, porque eso es lo importante. Había que exigir las mejoras salariales y sobre todo incluir dentro de la política social en beneficio de los trabajadores estos petitorios que eran, por ejemplo, un día de descanso obligatorio a la semana, 8 horas de labor diaria y gozar siempre de apoyo por parte del patrono cuando uno de los trabajadores se accidentara. Se pedía, por supuesto, una ley que se dictara en beneficio del trabajador para ocuparse de, en caso de accidentes de trabajo, que el trabajador no sea despedido. Es decir, que el movimiento sindical ecuatoriano comienza ya a tomar mayor fuerza y sobre todo a hacer ya reclamos muy puntuales para mejorar su condición. Dentro de las proclamas que tiene la Confederación Obrera del Guayas están justamente estos planteamientos. O sea, los sindicatos ya tienen claro de que no pueden seguir siendo víctimas de la explotación inescrupulosa por parte de ciertos sectores empresariales, ciertos sectores oligárquicos. Y por supuesto, estas acciones se van concretando día a día. Por ejemplo, en 1908, los carpinteros hacen una huelga reclamando y poniendo en vigor de manera de facto la jornada de 8 horas y reciben de manera solidaria el apoyo de los tipógrafos, que también hacen lo mismo. En ese año, esa es la primera huelga solidaria que se da en el país en apoyo, en reclamo de la instauración de las 8 horas laborables. Todas estas luchas, recién, por ejemplo, la jornada de 8 horas, el día libre de descanso obligatorio, son tomados en cuenta recién en el año de 1916 en el gobierno del doctor Alfredo Baquerizo Moreno. Pero no es porque al doctor Alfredo Baquerizo Moreno, en su inmensa magnanimidad, le dio la gana de hacerlo. Lo que acabo de estar narrando en esta conversación es ejemplo de lucha, de marchas, de huelgas, las huelgas solidarias, huelga de tipógrafos, huelga de carpinteros, huelga de panaderos. O sea, todos los gremios, todas las organizaciones comienzan a exigir que estas cosas sean verdaderamente ya estipuladas dentro de la ley ecuatoriana. Adicional a eso, la lucha de los trabajadores también se enmarca en el petitorio de que el gobierno instituya una secretaría de trabajo para que esa secretaría sea la encargada de velar por la cuestión laboral aquí en el Ecuador. Es decir, la lucha iba enmarcada en varios frentes. No eran simples petitorios solamente para mejorar el salario, sino que también mejoraban las condiciones de trabajo, las condiciones de vida del propio trabajador, y también pedían que el Estado comience ya a velar por los intereses de los trabajadores. Por eso se pedía la Secretaría de Trabajo. Lo que verdaderamente, a pesar de que muchos piensan que esto se creó por obra y gracia del Espíritu Santo, lo cual no es así, sino se da por las jornadas de lucha, las jornadas de protesta por parte de los sindicatos ecuatorianos. Recién, en 1925, en el gobierno de Tamayo, de José Luis Tamayo,
el causante de la masacre del 15 de noviembre, paradójicamente, es en el gobierno de Tamayo que todas estas cosas, todos estos petitorios que se realizan por parte de la clase obrera, de la clase trabajadora, son recién en ese año y en ese gobierno en donde se legisla y se establece de manera reglamentaria todas estas aspiraciones. En 1925, en un gobierno, en el gobierno del señor José Luis Tamayo, ahí recién se reconoce el derecho a la huelga, se reconoce la jornada, o sea, se legaliza, porque ya los trabajadores lo habían hecho de facto, pero ya en ese gobierno se legaliza la jornada de 8 horas, el día libre de descanso obligatorio, se legaliza de manera oficial ya la celebración del 1 de mayo y sobre todo ya se comienza a hacer la primera legislación sobre el trabajo aquí en el Ecuador. O sea, hemos tenido que avanzar hasta esa época y por reclamos que no solamente se traducieron en huelgas, sino que también en la toma de las mismas instalaciones de trabajo, en marchas, en movilización callejera. Pero para llegar a que esta legislación haya tomado cuerpo y los gobiernos no se hagan ya los sordos, ha tenido que pasar también otro proceso de organización, porque los sindicatos ecuatorianos se comienzan a dar cuenta de que es necesario crear una gran central que verdaderamente defienda ya los postulados de los trabajadores y luche por ello. Es así que dentro del proceso de organización de la clase trabajadora se dan los primeros congresos de trabajadores en donde se exponen la mayoría de los planteamientos que anteriormente he mencionado y muchos más. Es así que, por ejemplo, para agosto de 1909, en la ciudad de Quito, con motivo del centenario del primer grito de independencia que se realizó en esta ciudad, se organiza el primer Congreso Nacional de Trabajadores. Este congreso, que tiene varios días de duración, lamentablemente no logra llegar a un buen fin porque existen críticas muy fuertes para los que organizan el evento. En primer lugar, una de las causas por las que fracasa este primer congreso es la ausencia de la Confederación Obrera de Guayas. Como yo mencioné al inicio de esta charla, esta confederación agrupaba a los sindicatos y a las sociedades más combativas del proletariado guayaquileño. No asiste. ¿Y cuál es el motivo del que no asista la Confederación Obrera de Guayas a este congreso? Ellos consideraban de que los organizadores, entre los organizadores del congreso, estaban los mismos patronos, estaban autoridades del gobierno. Entonces, para ellos eso no estaba validando una verdadera representación de la clase trabajadora. Y por ese motivo, ellos decidieron desistir de participar en los eventos del Congreso realizado en Quito. No tenía, para ellos, ese Congreso no tuvo la representatividad del trabajador ecuatoriano, por el hecho de que estaban los mismos patronos, los empresarios, estaban ahí dentro del Congreso, eran parte de las mesas de diálogo. Entonces eso consideraron de que no fue un Congreso netamente para los trabajadores. Por lo tanto, un buen sector, no solamente fue la Confederación Obrera de Guayas, sino también otras organizaciones sindicales del país que decidieron no asistir. Pero ahí también, a pesar de la no asistencia de estas organizaciones, también se plantearon algunos puntos que para la época eran importantes, como fue, por ejemplo, hacer reglamentación para la clase trabajadora por parte del Estado, mejorar las condiciones del trabajo dentro de las instalaciones en donde se realizaba la labor, mejorar las condiciones salariales. Eso y otros puntos de importancia que lamentablemente no fueron escuchados, no fueron atendidos. Debido a este fracaso, se pensó que, a pesar de esto,
había la necesidad de continuar buscando nuevas formas de organización y de representación a nivel nacional de los trabajadores y que vayan con estos planteamientos trabajados ya. Debido a esa situación, ya pasado la época del liberalismo radical, del liberalismo machetero, la ciudad de Guayaquil crea un movimiento para organizar un nuevo congreso, un congreso unificado exclusivamente de trabajadores. Y efectivamente, ese congreso sí se da y se lo hace con motivo del primer centenario de la independencia de la ciudad de Guayaquil. El 9 de octubre de 1920 se reúne en esta ciudad el segundo Congreso Nacional de Trabajadores. Ahora sí, eminentemente de obreros. Todos los que estaban presentes en ese congreso eran trabajadores. Y los temas que se trataron fueron temas eminentemente de trabajo, eminentemente obreros. Y hay algo que se destaca, que dentro de los pronunciamientos que se dieron producto de los debates en el Congreso, se pidió, por ejemplo, mejoramiento salarial para los campesinos, para los indígenas también, y se incluyó también el mejoramiento y la integración de la mujer al sector laboral. Eso es algo muy destacado. Es de mencionar que en ese congreso, por primera vez, las mujeres trabajadoras tienen una representación, y es las delegadas del Centro Feminista La Aurora, que estuvieron presentes en alguna de las mesas de diálogo de este congreso. O sea, el congreso de 1920 es importante porque, en primer lugar, establece algunas pautas o algunos puntos que posteriormente se van a ir desarrollando y van a formar parte de la lucha de los propios trabajadores en el Ecuador. En primer lugar, el intento de integrar y de hacer visible la participación de la mujer como parte de la clase trabajadora. Ese es un punto muy importante, y por eso la presencia de ese Centro Feminista La Aurora en este congreso. En segundo lugar, considerar el sindicalismo como parte fundamental de la organización de los trabajadores y generalizarlo. Es decir, cada ciudad debería tener los sindicatos que se puedan organizar en las distintas ramas de la producción. En tercer lugar, se incluye ya y se reconoce como parte de la fuerza trabajadora a los campesinos y a los indígenas. El Congreso de 1920 es un paso muy importante dentro de la organización de los trabajadores. Y muchos de esos postulados son los que van a ser incorporados posteriormente en la legislación del trabajo aquí en el Ecuador. Esos planteamientos que se dan en este segundo Congreso. Ahora, para concluir, es importante mencionar la matriz ideológica en que se comenzaron a crear los sindicatos. Yo al inicio de la charla mencionaba de que la organización gremial, las sociedades de ayuda y todo eso, fueron parte del proceso organizativo incipiente de la clase trabajadora aquí en el país. El sindicalismo nace con el impulso del liberalismo revolucionario encarnado por Alfaro. Esa es la primera corriente ideológica del sindicalismo aquí en el Ecuador. O sea, impulsado por los liberales, pero por el liberalismo radical. Ya la segunda corriente vendría a ser la corriente anarquista. La corriente anarquista y la corriente socialista y posteriormente comunista. Estas ideas son las que salen y tienen mucha fuerza y raigambre, especialmente aquí en Guayaquil, por el motivo de ser ciudad-puerto. Y es esta matriz ideológica y que va cambiando, va evolucionando y
va a impregnar al movimiento sindical. Cuando los liberales se decantan de la revolución, el liberalismo es desplazado por nuevas corrientes ideológicas dentro del movimiento sindical. Y ahí se impregna ya del anarquismo. El anarquismo tiene una importancia muy, muy grande dentro de la organización obrera aquí en el Ecuador y especialmente en Guayaquil. Tanto es así que ellos son los que organizan la primera central de trabajadores, que fue la Federación de Trabajadores Regional Ecuatoriana, que tuvo una participación muy, muy activa durante la huelga general de Guayaquil el 15 de noviembre. Evidentemente, la debilidad, el debilitamiento del movimiento obrero, posterior a los acontecimientos de 1922, del pensamiento anarquista, es el que hace que ese vacío que va dejando sea tomado por el socialismo y posteriormente por el comunismo, que son las ideologías que hacen lo posible por organizar el movimiento sindical de una manera mucho más combativa. Para concluir, yo creo que es importante destacar que dentro de todo esto, de toda esta historia que acabo de comentarles, nos queda una lección o una reflexión, que la mayoría de las cosas que se han dado aquí en este país es producto de la organización, de la movilización y del reclamo y de la reivindicación de los trabajadores. A pesar de las limitaciones que actualmente tenemos en cuanto a derechos por leyes injustas, yo creo que a pesar de eso hay conquistas que son fundamentales y que no van a poder ser quitadas de un plumazo. Seguirán existiendo nuevas formas de organización. El trabajador más que todo va a seguir buscando formas de organizarse para poder de una u otra manera seguir defendiendo y conquistando más derechos. Eso es la lección que nos deja la historia del movimiento obrero aquí en el Ecuador. Les agradezco bastante la atención prestada. ¿Cómo están? Buenas noches. Un fuerte saludo a todos quienes nos acompañan esta noche en este conversatorio del movimiento obrero ecuatoriano. Un fuerte saludo también para Freddy, gran amigo, gran historiador, alguien que tiene un conocimiento sumamente profundo de lo que sucede en el entorno, no solamente cultural, sino también a nivel del movimiento obrero. Para darle continuidad a los ítems que ya esta noche ha planteado Freddy, me parece interesante que podamos intentar proponer un resumen de los principales momentos de lucha de la clase obrera ecuatoriana a partir de 1920 en adelante, secundando a la intervención de Freddy. Para esto sí creo que debemos entender que el desarrollo económico durante las primeras décadas del siglo XX en nuestro país estuvo determinado por un desarrollo económico desigual debido a diferentes elementos importantes en nuestro país. La fragmentación regional, la dependencia y la crisis del sistema capitalista internacional y el papel de la violencia del Estado con las primeras organizaciones obreras y campesinas. Esto que provocó que se generaran condiciones históricas que posibilitaron y lograron consolidar el avance de la lucha de clases
y el entorno organizativo del naciente movimiento obrero ecuatoriano alrededor, en el calor de la lucha y de la confrontación ante un Estado hegemónico que limita en aquel momento y recrea un entorno de violencia para someter a las clases subalternas, de acuerdo a las reglas políticas y económicas que en aquel momento la burguesía nacional imponía a través de diversos imaginarios y discursos institucionales que trataban de legitimar la acción política y el entorno represivo y también a través de una influencia cultural desde el Estado. Es interesante analizar esto porque cuando hablamos de la historia del movimiento obrero, como de igual manera ya lo mencionaba Freddy, este entorno histórico no está dentro de los textos de educación secundaria. Y es importante analizar que hay una omisión a diversos hechos en los cuales se fue generando nuestro país a lo largo del siglo XX, donde el papel de la clase obrera tiene un reconocimiento y un protagonismo esencial dentro de las transformaciones profundas de carácter político, social y cultural en que el Ecuador del siglo XX se fue desarrollando. Es así que para 1920, como ya lo mencionaba Freddy, en torno a estas festividades del primer centenario de independencia de Guayaquil, es que se realiza entre el 7 y el 15 de octubre el segundo Congreso Obrero Ecuatoriano que se da en Guayaquil, conformando ya la Confederación Obrera Ecuatoriana, conocida históricamente como la COE, ¿no? En cambio, para 1922 se celebra la primera asamblea de la Federación de Trabajadoras Regional Ecuatoriana, la FTRE, que es de influencia anarcosindicalista, una influencia muy interesante, ¿no?, en la composición ideológica del debate y la reflexión de los dirigentes sindicales entre el anarcosindicalismo y el marxismo, donde se comienzan a generar los primeros brotes de influencia que también están determinados por lo que sucede a nivel internacional, desde dos acontecimientos importantes. El papel de la Revolución Rusa en 1917, la lucha de los soviets, la influencia de Vladimir Ilich Lenin como artífice de la Revolución Rusa, y en el continente latinoamericano con el papel de la Revolución Mexicana en 1910. Son estos dos hechos a nivel internacional que generan una gran influencia en el movimiento de los trabajadores en nuestro país, como también en Latinoamérica. Ya para el 19 de octubre, en Guayaquil, se inicia la huelga ferroviaria, que es la que impulsa que para el 9 de noviembre se comienza a generar la huelga de los trabajadores de la empresa de luz eléctrica y de carros urbanos en Guayaquil. Y para el 13 de noviembre de 1922 se da ya la gran asamblea de trabajadores, quienes decretan el paro general en el puerto principal, donde prácticamente la ciudad es organizada por primera vez por los trabajadores. Es interesante analizar los hechos que se dan alrededor de la masacre del 15 de noviembre, porque el contexto histórico no está determinado solamente en el 15, sino ya es un proceso de lucha que se viene generando desde los primeros meses de 1922 y que terminan con la masacre del 15. Pero ya el 13, con esta gran asamblea de trabajadores, decretan el paro en general. La ciudad es dirigida y organizada por los trabajadores. Ya para el 14 de noviembre se genera esta asamblea multitudinaria, esta gran concentración popular en las calles de Guayaquil, y para el 15 de noviembre que se da la masacre de los trabajadores en las calles céntricas del puerto principal por parte del gobierno liberal de José Luis Tamayo. Esto da pie a que se vayan generando diversos acontecimientos y el papel de lucha y de reivindicación de gran parte de los trabajadores en aquel momento. Para 1924 aparece el semanario socialista La Antorcha. Es muy interesante porque con la matanza del 15 de noviembre de 1922 es el inicio o la inauguración del primer baño de sangre de la clase obrera ecuatoriana,
estas influencias de carácter ideológico que va tomando este naciente movimiento de trabajadores se van vinculando cada vez más ligadas al marxismo, al leninismo. Esto hace que para 1924 aparezca este semanario socialista La Antorcha. Se conforma también el Comité Pro Organización Obrera y determina todo un engranaje muy interesante de debate de las organizaciones obreras a nivel nacional, guiados y fortalecidos por el marxismo, por el papel que también tiene la Revolución Rusa. Para 1925, bueno, se da la Revolución Juliana y en 1926 se da la fundación del Partido Socialista Ecuatoriano entre el 16 y el 23 de mayo. Además, para 1926 también se conforman los primeros sindicatos de carácter indígena. Para 1928, en cambio, se da la formación del Sindicato de Trabajadores Agrícolas, Campesinos Pobres y Obreros Rurales del Guayas. Y para 1931 se forma la Compactación Obrera Nacional. En 1931, que se genera el segundo congreso del Partido Socialista Ecuatoriano, este decide cambiar de denominación y se comienza a denominar como Partido Comunista del Ecuador. Esto provoca de que un sector que no es afín a las resoluciones del segundo congreso del Partido Socialista, que crea o que se modifica su nombre a Partido Comunista del Ecuador, para 1933 deciden crear un congreso de reconstitución del Partido Socialista. Es importante señalar estos dos puntos de los primeros partidos de carácter marxista, porque son los partidos que se desarrollan como impulsores de las primeras organizaciones sindicalistas en nuestro país de carácter mucho más obrero y que van generando diversos vínculos a nivel de la costa ecuatoriana, como de igual manera en el movimiento indígena de la sierra. Entre eso podemos señalar a Ricardo Paredes, médico lojano, que fue uno de los principales artífices y fundador de los diferentes sindicatos a nivel nacional, principalmente en el campo de la sierra ecuatoriana. Para 1934 también no se funda, sino se da la huelga de los trabajadores de la fábrica La Internacional, que era una de las principales fábricas en Quito, y también en Guayaquil también se da una huelga general en el puerto principal. Hay que señalar unas cosas muy, muy interesantes. En 1934 se crean las primeras organizaciones sindicales con relación de dependencia. Es muy importante analizar este entorno, ¿no? Podemos nosotros nombrar como el Sindicato de Trabajadores de Saneamiento Ambiental y afines, que forman parte del municipio de Guayaquil, el Sindicato de Obreros de Autoridad Portuaria de Guayaquil, así como el Sindicato de Trabajadores de la Fábrica La Internacional, que son sindicatos que están en relación de dependencia. Para 1935, el movimiento sindical va desarrollándose cada vez más con la creación de diversos sindicatos que podemos señalarlos, y es importante reivindicarlos en este conversatorio, como entre estos, como el Comité Directivo del Sindicato de Oriente del Recinto Bijama, el Comité Sindical Libertad al Campesino de la Hacienda Convento, el Comité Directivo del Sindicato Voz de la Justicia del Recinto Piñuelal, el Comité Sindical 1 de Mayo de la Hacienda Javilla. Miren qué interesante es la influencia que tiene el 1 de Mayo para la creación de algunos de estos sindicatos que toman esta denominación. Además, también como la Comisión de Organización del Comité Sindical Progreso del Recinto Tigrillo, o el Comité Sindical 15 de Noviembre de la Hacienda Angélica del Recinto Los Monos, o el Comité Luz al Campesino del Recinto Vuelta de Piano. También me parece interesante nombrar esta noche al Comité Sindical Vida Proletaria de la Plaza de Chilintomo, o el Comité Directivo del Sindicato 1 de Agosto de la Hacienda Esperanza. Es importante señalar esta creación de estos sindicatos porque se comienzan a generar ya en diversos cantones de la provincia del Guayas
y se comienza a desarrollar todo un entorno que posibilita la organización de los sectores obreros y sectores campesinos en base a determinadas reivindicaciones de carácter económico y de carácter político. De igual forma, es muy importante analizar cuál es el papel también de las mujeres dentro de la conformación de estos primeros sindicatos. Vale señalar que para la misma fecha, para 1935, se constituyen secciones femeninas sindicales. Miren cuál es la importancia y la trascendencia de cómo a partir de la organización sindical de los trabajadores se genera una reflexión y un debate muy interesante sobre el papel que tienen las mujeres trabajadoras en la conformación de estos organismos sindicales. De ahí que nosotros podemos resaltar la constitución de las secciones femeninas sindicales, entre ellas la sección femenina del Comité Libertad al Campesino, de la Hacienda del Convento, o de la sección femenina y pioneros rojos de la cooperativa ideal de la Hacienda Isla Rocafuerte. Miren qué importante es el papel que tienen también las mujeres en el entorno de la organización sindical. Durante esta etapa también podemos nombrar en el caso de la Confederación Obrera del Guayas, uno de los principales dirigentes de aquel momento, el sindicalista Antonio Espinosa Bueno, la cual también fue uno de los principales abanderados de las luchas sindicales y la organización alrededor del trabajo que ya se venía desarrollando desde el Partido Socialista Ecuatoriano y desde el Partido Comunista del Ecuador. Vale también analizar el papel para 1938, nace la CEDOC, que es la Confederación Ecuatoriana de Obreros Católicos. En 1944, en cambio, producto de la revolución del 28 de mayo de 1944, conocida como la Gloriosa, nace la Confederación de Trabajadores del Ecuador, la CTE, de orientación comunista. En 1962, en cambio, nace la CEOLS, que es de orientación socialista, que ya también voy un poco a desmenuzar el papel de estas organizaciones. Quique, de igual manera, la CEOLS posteriormente de la división interna que ellos tienen se origina en la CEDOCUT en 1976 y en 1984 que nace la UGTE de orientación maoísta. Estas confederaciones se crean para ir agrupando a las diversas organizaciones de carácter sindical que se van desarrollando en un periodo muy interesante a partir de 1930 hasta la década del 50, donde se va generando la creación de diversos sindicatos, comités de empresas y federaciones de trabajadores. Estas confederaciones que están compuestas por asociaciones, comités de empresas, sindicatos, se afiliaron de igual manera a organizaciones sindicales internacionales, como es el caso de la Confederación de Trabajadores del Ecuador, que es una de las centrales sindicales fundadoras a nivel mundial de la Federación Sindical Mundial, o la CEOLS, que se afilia a la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres. Para 1949, hay un número interesante de organizaciones sindicales legalmente constituidas en diversos cantones y provincias a nivel nacional. Traigo a colación aquella época debido a que hay un entorno histórico-político muy importante desde la masacre del 15 de noviembre de 1922 hasta la Revolución Juliana de 1925 y el papel que tienen los primeros partidos de izquierda en 1926 y 1931, pero que generan todo un proceso político muy interesante que se podría decir que termina un periodo en 1944 con la Revolución del 28 de mayo y en 1945 con la Asamblea Constituyente, que hasta antes de la Constitución del 2008 de Montecristi, la Constitución de 1945 sería la constitución más avanzada del país, donde se reivindican gran parte de los derechos del movimiento obrero ecuatoriano y donde el movimiento obrero entra a tener una gran representación, ya no solamente política en el entorno social e histórico y coyuntural de la acción y movilización obrera y del pueblo ecuatoriano en aquel momento en el Ecuador, sino que el papel de los trabajadores también tienen una influencia muy importante
en la asamblea desde el parlamento, el papel que tiene la clase obrera con sus representantes en el parlamento ecuatoriano y en este caso también de la primera mujer en el parlamento como diputada, en este caso Nela Martínez, quien era militante del Partido Comunista del Ecuador. Y es así que me parece muy interesante ya analizar un poco más detalladamente con datos estadísticos. Ya a partir de 1949, 1946, el gobierno de Velasco Ibarra se proclama dictador y se genera todo un proceso hasta 1949 de confrontaciones de carácter política y económica en nuestro país. Pero este año es muy interesante porque esto nos puede dar un poco a entender el entorno estadístico del papel de la constitución de las organizaciones sindicales. Podríamos analizar en el caso de la provincia del Guayas, donde para 1949 existían 117 organizaciones sindicales, de las cuales 89 organizaciones eran de Guayaquil y el resto de organizaciones sindicales en aquel momento estaban distribuidas en cantones como el Cantón Balao, Marcelino Maridueña, Durán, Milagro, Naranjal, Naranjito, el Cantón Salinas, que en aquel momento todavía era parte de la provincia del Guayas, Simón Bolívar y Yaguachi. El mayor número de estos organismos sindicales estaban conformados en aquel momento, por 67 sindicatos, 50 comités de empresa y 5 asociaciones de trabajadores, siendo en su mayoría el papel de los sindicatos que tienen en aquel momento, pero también organizaciones sindicales creadas en el sector privado. En cambio, si analizamos en el caso de Pichincha, de igual manera, para 1949 existieron 119 organizaciones sindicales que estaban distribuidas en los cantones de Quito, de Cayambe, de Mejía y Rumiñahui, y conformada en su mayoría por 55 sindicatos, 53 comités de empresas y 11 asociaciones de trabajadores. En cambio, si analizamos para 1969, en cambio, la cantidad de organizaciones sindicales se triplica en comparación al número de organizaciones que existieron en 1949. Principalmente en Guayas, nuevamente tomamos como ejemplo estas dos ciudades, dos provincias, Guayas y Pichincha, principalmente en Guayas, que se triplica con un número de 396 organizaciones sindicales, y Pichincha con 201 organizaciones sindicales, de igual forma para 1969. En cuanto a las federaciones de trabajadores, las federaciones de trabajadores se constituyen en aquel momento como agrupaciones que consolidan los diversos sindicatos y comités de empresas. Estas federaciones de trabajadores, que fueron de igual manera legalmente constituidas entre un periodo de 1900 a 1970 o a 1969, podríamos señalar entre las principales o históricas, sin desmerecer a ninguna, la Federación Obrera del Chimborazo, que fue fundada en 1925, una federación obrera de carácter independiente, o la Federación Obrera de Milagro, que fue fundada en 1928. De igual manera, para 1928, la Federación de Trabajadores de Tranvías Eléctricos en Guayaquil, de carácter de igual manera independiente. O en 1936, la Federación de Trabajadores Textiles. También podríamos analizar ya en otros sectores del país, como en 1944, por influencia de la Confederación de Trabajadores del Ecuador, se funda la Federación de Trabajadores del Campamento Minero de Portobelo, o también la Federación Provincial de Trabajadores del Guayas, la FPTG, fundada el 6 de octubre de 1944, de igual manera, fundada al calor de la Revolución del 28 de mayo. También es importante analizar el caso 1945, con la fundación de la Federación Provincial de Trabajadores de Esmeralda. En 1945 también la Federación Provincial de Trabajadores de la SUAY.
y ya en 1949 la Federación Provincial de Trabajadores del Chimborazo, o en este caso para 1969 la Federación Provincial de Trabajadores de Bolívar. Ahora, con el tema de las centrales sindicales. Las centrales sindicales se crean como organismos que aglutinan mucho más orgánica y masivamente a las diversas federaciones de trabajadores que existen a nivel nacional en las diversas provincias del país. Como ya lo había mencionado anteriormente, para 1938 nace en Quito, exactamente el 4 de agosto, la Central Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas, que es la CEDOC, que nació como Confederación Ecuatoriana de Obreros Católicos, siendo reconocida ya el 14 de noviembre de 1938. La CEDOC en aquel momento agrupó a diversos gremios, sociedades, mutualistas, hermandades y sociedades culturales. En aquel momento la CEDOC fue fundada casi con 233 delegados. En cambio, para 1957, la CEDOC cambia su denominación a Confederación Ecuatoriana de Obreros, Artesanos y Empleados Católicos. En cambio, en 1956, nuevamente la CEDOC cambia de nombre y adopta la denominación de Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Cristianas, modificando ya finalmente para 1972 como Central Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas. Miren lo importante y lo trascendental en el caso de la CEDOC, como siendo una organización sindical creada al calor y la influencia de la Iglesia Católica, hasta 1965 mantiene en su denominación la caracterización de organización clasista de carácter cristiano, y ya para 1972 es eliminada esta caracterización y termina ya finalmente como Central Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas. Para 1976, la CEDOC pasa por una crisis interna que provoca la subdivisión en dos centrales. Se crea en aquel momento la CEDOCLAC y la CEDOC socialista, siendo esta última, la CEDOC socialista, legalizada bajo el nombre de Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores, y que ya se estaría legalmente constituida para 1988. La CEDOC, en cambio, estuvo afiliada a la Confederación Latinoamericana de Trabajadores, la CLAP, y a la Confederación Mundial del Trabajo, la CMT. En el caso de la CTE, la Confederación de Trabajadores del Ecuador, de influencia del Partido Comunista del Ecuador, esta es fundada el 9 de julio de 1944, con la presencia de más de 1.200 delegados de decenas de sindicatos de todo el país, y que fue fundada en Quito, en el Coliseo Arenas, lo que actualmente viene a ser el Mercado Arenas, en el centro de la capital, siendo su primer presidente Pedro Sagnillaín. La CTE nace obviamente al calor de la Revolución de Mayo del 44, y entre sus presidentes podemos mencionar no solamente a Pedro Sagnillaín, sino también a Miguel Ángel Guzmán, Gonzalo Maldonado Jarrín, Humberto Navarro, Víctor Manuel Zúñiga, Leonidas Córdoba, Juan Vázquez Bastidas, uno de los principales dirigentes sindicales del movimiento obrero durante el medio siglo restante del siglo XX, Edgar Ponce y también Carlos Humberto Luzardo, uno de los principales también dirigentes sindicales a nivel nacional en aquel momento. La CTE se afilió al Congreso Permanente para la Unidad Sindical de los Trabajadores de América Latina, la CEPUSTAL, y también fue una de las organizaciones fundadoras a nivel mundial de la Federación Sindical Mundial. La CTE, de igual manera como el resto de centrales sindicales, fue una de las fundadoras del Frente Unitario de Trabajadores. En el caso de la CEOLS se constituyó como la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres y fue fundada en Quito el 1 de mayo de 1962. De igual manera, lo interesante cómo se funda esta confederación al calor de la recordación del 1 de mayo. La Confederación Regional la Confederación de Organizaciones Sindicales Libres se conforma en aquel momento
con la participación de la Confederación Regional de Organizaciones Clasistas del Litoral Ecuatoriano, la Confederación Obrera del Guayas, la COG, la Federación de Empleados del Guayas, la Federación de Trabajadores Libres de la Construcción y Anexo de Pichincha y las Federaciones de Trabajadores Libres de las provincias del Carchi, Cotopaxi, Guayas, Imbabura, Ríos y Pichincha. Es importante señalar de que en la denominación de estas organizaciones añaden la palabra libres para desligarse o tomar distancia de las federaciones de trabajadores que están constituidas alrededor de la CTE. En este caso, la CEOLF estuvo afiliada a la Organización Regional Interamericana de Trabajadores, la ORIC, y la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres. De igual manera, la CEOLF también fue parte de las fundadoras del Frente Unitario de Trabajadores. Es importante también destacar dentro de estos elementos cómo el papel de la clase obrera va tomando circunstancias y elementos que posibilitan generar canales de unidad y lucha frente a los gobiernos que se van desarrollando a lo largo de la década del 50 y del 60, principalmente con el papel que tiene la dictadura militar en 1963. La dictadura militar del 63 provoca un entorno de violencia y de represión para el movimiento de trabajadores, como de igual manera el movimiento estudiantil, el movimiento intelectual progresista en aquel momento, lo que determina que gran parte de los dirigentes sindicales de las organizaciones de trabajadores en aquel momento, principalmente de la Confederación de Trabajadores del Ecuador, entren en un entorno de clandestinidad y muchos de estos trabajadores también fueron detenidos ilegalmente y torturados en las cárceles de nuestro país durante la década del 60. Además que también hay una influencia internacional que ya toma una influencia mucho más fuerte en el papel y en el carácter clasista y revolucionario de las organizaciones sindicales al calor del triunfo de la Revolución Cubana de 1959. El papel de la Revolución Cubana es muy importante porque no solamente genera una influencia continental en el entorno del movimiento estudiantil, sino también posibilita un entorno mucho más de radicalización y de reflexión del papel del movimiento obrero en aquel momento, en el entorno político y la toma del poder político que impulsan las organizaciones obreras en aquel entonces. La influencia de la Revolución Cubana, más el cisma chino-soviético que se genera en los primeros años de la década del 70, posibilita a elevar el debate del movimiento obrero en torno a la concepción del carácter de la lucha que tiene que tener el movimiento obrero para la toma del poder que puede generarse o que en aquel momento se debatía a través de la insurrección popular y armada o a través del carácter de movilización popular o que puede generarse a través del papel de las elecciones, del papel del Parlamento en aquel momento como representante también de los trabajadores o el contexto de una insurrección de carácter popular. Es muy interesante analizar estas concepciones porque eso también determinó mucho el papel del avance del movimiento obrero en aquel momento, que no es un movimiento obrero que es aislado de la crisis social y política que pasa el Ecuador entre 1950 y 1970, sino que está en el entorno de la coyuntura política que posibilita que las reivindicaciones del movimiento obrero también sean reivindicaciones que las asumen como propias y se suman al calor de las movilizaciones y las luchas callejeras, el movimiento estudiantil secundario y el movimiento universitario alrededor de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, alrededor de la FEUE. Como de igual manera el papel que también tienen las mujeres alrededor del URME o posteriormente para mediados de la década del 70 con la creación del Frente Unidos de Mujeres, del FUM, que también se asumen a la reivindicación de los puntos y el primer pliego de peticiones con la primera huelga nacional del Frente Unitario de Trabajadores del FUT en 1975. Es muy importante esto porque también durante la década del 60 y 70
las luchas del pueblo ecuatoriano van confluyendo con el papel y el carácter de movilización que tiene la clase obrera ecuatoriana y el papel también que se suma el movimiento estudiantil, el movimiento de mujeres, el movimiento de campesinos, de igual manera el movimiento de los maestros que posibilita que se den estas luchas. Hay elementos y fechas muy importantes que nosotros podemos señalar para ir finalizando. Dentro de todo este entorno de influencia de la Revolución Cubana, del carácter de la lucha y del papel del sujeto histórico, que en aquel momento se debatía para 1963, y el conflicto chino-soviético a nivel mundial, provoca que también se genere una radicalización de los partidos de izquierda que reivindican las acciones del movimiento obrero ecuatoriano, y eso posibilita que para 1963 se dé la formación del Partido Socialista Revolucionario Ecuatoriano, del PSRE, dirigido por el intelectual, por el escritor y también intelectual marxista Manuel Agustín Aguirre, que también adquiere un papel de lucha determinante en aquel momento. De igual manera, para 1965 se da la formación del movimiento de izquierda revolucionaria, conformado gran parte por los jóvenes. Para 1959 se forma el URGE, la Unión Revolucionaria de Juventudes Ecuatorianas, que también asumen un carácter de lucha y de combatividad a favor de la clase obrera ecuatoriana, que comienzan a debatir un poco de la lucha callejera urbana y que es alentada por muchas de las federaciones de trabajadores del Ecuador en aquel momento. Para finalizar, podríamos nosotros señalar entre elementos muy importantes como para 1971, para el 16 de junio, se da la constitución del FUC, del Frente Unitario de Trabajadores, con la participación de la CTE, la CEDOC, la CESBANDOR, la Fuerza Pública Pasiva y FEDELEC. Para el 28 y 29 de julio de 1971, se genera la primera huelga general de 48 horas decretada en contra del gobierno de Velasco Ibarra, que en aquel momento ya había sido elegido por quinta vez presidente y que también Velasco Ibarra se declara dictador ya para aquella época. Entre otros elementos podemos señalar que también para 1975, el 13 de noviembre, se da la primera huelga nacional unitaria con la participación de las centrales sindicales mayoritarias, entre estas la CEDOC socialista, la CTE, la CEOLS, perdón. Y en 1977, la segunda huelga nacional unitaria, que en aquel momento es una huelga de carácter general opuesta a los decretos antiobreros y a la política represiva de violencia que venía impulsando el triunvirato militar. Además, como de igual manera, la ilegalización en aquel momento de la UNE, siendo la Unión Nacional de Educadores, que se plegó en aquel momento a la huelga. Esto es en mayo, el 18 de mayo de 1977. Pero el 11 de octubre de 1970, de esa misma fecha, 1977, se da la masacre de los trabajadores agrícolas del ingenio azucarero Astra, lo que posibilita y crea que para 1978 se dan diversas movilizaciones populares en Quito en contra del incremento de las tarifas de transporte urbano. Y se genera un hito muy importante como el papel de la clase obrera, del movimiento obrero de las centrales sindicales, principalmente en Quito, posibilita a la creación de los primeros comités de defensa popular, donde el papel del carácter barrial de los barrios obreros del sur de Quito, barrios creados al calor de las fábricas, posibilita que el movimiento popular, el movimiento barrial circundante a las grandes empresas, comience también a adquirir un papel de lucha y de organización que posibilita un elemento que suma a la lucha del movimiento obrero. Para concluir, me parece interesante analizar estas fechas y este entorno del papel que ha tenido la clase obrera ecuatoriana para entender que gran parte de las reivindicaciones que hoy los ecuatorianos gozamos son producto de la energía, de la movilización, de la sangre de los muertos
de cientos de obreros quienes ofrendaron sus vidas, quienes arriesgaron su vida, su privacidad, su tiempo, para posibilitar que gran parte de los derechos hoy que existen para todo el pueblo ecuatoriano, para todos los trabajadores y las trabajadoras, sean un derecho inalienable. El papel de la clase obrera dentro del debate político nacional, dentro del entorno de reflexión de la vida pública de nuestro país, merece tener un análisis bastante primordial, más aún cuando dentro de la historia oficial el papel de la clase obrera es minimizado en su influencia dentro de la construcción, no solamente del entorno y la coyuntura política e historicista en nuestro país, sino también es parte de todo ese entorno identitario. Si ya lo hablamos desde el carácter cultural, de este entorno de identidad que nos fortalece a nosotros como ecuatorianos y el papel que ha tenido el movimiento obrero en la construcción de todos estos elementos de reivindicación de los derechos económicos y de identidad nacional. Es muy importante analizar estas consideraciones porque el papel de la clase obrera tiene un significado muy importante, no solamente en la reivindicación de los derechos laborales, sino en ser quienes ejecutaron y posibilitaron las primeras luchas de carácter obrero y aglutinaron y agruparon a los trabajadores, en su mayoría en aquel momento del sector privado, como de igual manera el sector público, pero que posibilitaron la creación de nuevas organizaciones sindicales a partir ya de la década del 80, con el retorno a la democracia en 1978, y crearon también nuevas formas de generar procesos de lucha y reivindicación clasista que han determinado también que gran parte de aquellas luchas estén recogidas en la Constitución del 2008, pero que también hay un elemento de reivindicación histórica en el papel que ha tenido el movimiento obrero, no solamente desde el papel de organización, sino también de quienes las impulsaron, de las luchas y del enfrentamiento ante los gobiernos dictatoriales, ante las dictaduras militares, ante los gobiernos represivos y que año a año, para beneficiar a los pequeños grupos de poder económico que de alguna u otra manera han querido dominar el país, el movimiento obrero ha logrado defender a la población ecuatoriana para que se generen mayores reivindicaciones de dignidad para nuestro pueblo. Eso es todo, así que de igual manera muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias Miguel, muchas gracias Freddy por ser parte de este conversatorio. Desde las redes sociales tenemos varias personas que saludan y felicitan por la ponencia del día de hoy por parte de ustedes. De igual manera queremos agradecer a Freddy Avilés, nuestro Freddy. Muchas Bueno, gracias, yo agradezco Freddy, bastante. por ser parte. Gracias también a ustedes por la invitación y bueno, un abrazo fraterno. De igual manera para todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Sí, de igual manera invitamos a todos aquellos que están aquí en esta transmisión para que sean parte del primer encuentro regional Costa de Gestión Cultural que realizaremos el 20 y 21 de mayo, es jueves y viernes, de 18 horas a 21 horas. Para ser parte del mismo, estamos desde nuestras redes sociales receptando las inscripciones mediante un formulario. También tenemos 3 eventos más en los cuales presentamos un diálogo de la situación de las mujeres en el arte para el 22 de mayo. Para el 27 de mayo, una exposición binacional de artes plásticas denominada Nuestra América, el cual también tenemos las inscripciones para que sean partícipes de la misma. Y para el 28 de mayo, un poco lo que mencionaban hoy día, vamos a tener un conversatorio denominado La Gloriosa, un nuevo paradigma de la Casa de la Cultura, en la cual también vamos a ver la historia de la misma. Entonces, muchas gracias por participar.